Amigos oyentes y hermanos en Cristo, vamos a volver a leer la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, del capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Dice así la Escritura. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nácor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Que nuestro Dios bendiga las sagradas escrituras que acabamos de leer. Escribía el rey Salomón en el Proverbio capítulo 18, versículo 22, lo siguiente: El que halla esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que halla esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Dios quiera que todos los que hallan esposa buscándola a los pies del Señor en oración, encuentren el verdadero bien para sus vidas. Porque somos testigos, y es triste para nosotros, y decirlo es más triste aún, que son vidas quebrantadas. Esposas que no hallaron el bien al escoger el esposo, y esposos que no hallaron el bien porque no escogieron o permitieron al Señor escoger para ellos. Vamos a considerar aquí dos cositas: la búsqueda de una novia, y también vamos a considerar la oración del mayordomo que acabamos de leer. En los primeros 9 versículos leímos ayer que Abraham, siendo ya muy viejo, encargó a Eliezer, su mayordomo, porque Eliezer se llamaba el mayordomo de Abraham. El encargue fue buscar una esposa para su amado hijo Isaac, y le hace jurar que no tomará una mujer de entre los cananeos condenados por Dios, por un lado. Por otro lado, no llevará a Isaac otra vez al país de donde habían salido, dejándonos aquí un elocuente mensaje a todo cristiano, a todo hijo de Dios. Dios le da un mandato terminante en 2 Corintios capítulo 6. No os unáis en yugo con los incrédulos, es decir, con los infieles. Y vale la pena que leamos el pasaje pertinente para rescatar, obtener mayor conocimiento. Probablemente este mensaje, esta audición,
lo esté escuchando algún creyente joven, alguna niña joven nueva en el camino del Señor. Y le va a caer muy bien esta palabra que vamos a leer en 2 Corintios, el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué mensaje tan claro! No os unáis en yugo. Y lo interesante es, no os unáis en yugo con los incrédulos, con los infieles. Y hay 5 preguntas que siguen y que acompañan a este mandato. Y esas 5 preguntas demuestran la insensatez, la insubordinación de aquellos creyentes, de aquellos cristianos que porfían en unirse en matrimonio con una persona no convertida al Señor. La primera pregunta que encontramos son 5. El mandato es claro: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hay 5 preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No puede haber compañía, no pueden andar del brazo la justicia con la injusticia. La segunda pregunta: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay ninguna cosa en común, no hay afinidad la luz con las tinieblas. En la luz andamos bien, damos pasos firmes y seguros. En las tinieblas podemos ir tropezando y tropezando hasta caer. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Quién es Belial? Belial es el señor del mal. Ese es Belial. ¿Qué comunión Cristo con el señor del mal? En Jueces capítulo 19, versículo 22, se traduce allí perverso la palabra Belial. En 1 Samuel capítulo 2, verso 12, se traduce impío. El señor del mal es despreciable. ¿Y qué concordia puede haber tener un cristiano con un ser despreciable, impío, que no ama al Señor? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí es más clara la comparación, el que cree y el que no cree. Yo no puedo andar del brazo con quien no cree en el Dios que yo creo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dice la palabra de Dios. Y la quinta pregunta: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios somos nosotros, y el templo de los ídolos y de Satanás es el alma que no ha sido lavada, regenerada, no ha sido recibida misericordia, porque no ha confesado sus pecados al Señor. Porque vosotros sois el templo de Dios. Qué mensaje tan claro tenemos en esta palabra. Y yo ruego a mis hermanas y hermanos jóvenes leerlo varias veces y consustanciarse con el pasaje bíblico, compenetrarse en el conocimiento de toda la enseñanza que emana de esa porción de las Sagradas Escrituras. La elección de una novia o novio solo tiene que ser de entre mi parentela, como le
como le dijo Abraham a su mayordomo en el versículo 4, irás a mi tierra y a mi parentela, es decir, entre los que son miembros de la familia de Dios, como dice en Efesios 2:19. ¿Está escuchando, hermano? Tiene que ser entre los de la familia de Dios que tenemos que casarnos los creyentes. El cristiano nunca debe olvidar que ha sido escogido, llamado y separado del mundo. Si reconoce su gran destino, su maravilloso destino de gloria, como hijo de Dios, no se atreverá a entrar en yugo desigual con uno que está bajo la maldición de Dios y que va camino de la eterna perdición. Ni volverá a andar, por supuesto, en los caminos del mundo, de donde Dios el Señor lo ha sacado por su gracia y su misericordia. Analicemos la oración del mayordomo, porque esa oración nos ofrece varias lecciones. Por lo menos 3 lecciones vamos a rescatar de la oración del mayordomo que se registra en el versículo 12, 13 y 14, que lo hemos leído hoy. Primero, se debe pedir a Dios que nos conceda un buen encuentro. Verso 12, con la persona que Él ha elegido para ser nuestra esposa o el esposo. Él sabe mejor que nosotros quién será la más idónea para nosotros. Y fíjese que si usted lee Génesis 2:18, cuando Adán estaba solo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera, una ayuda que sea idónea. Yo pregunto, ¿eres una compañera idónea para tu esposo, hermana? ¿Eres cristiana? ¿Eres del Señor? ¿Ocupas en el hogar, en la vida conyugal, el lugar de esposa, siendo una verdadera ayuda y también ayuda idónea, adecuada para tu esposo? Es un ministerio, un trabajo que el Señor ha dado a la mujer de ser una verdadera ayuda al esposo. Por eso el que quiere, ya lo hemos dicho, tomar estado o quiere empezar una relación sentimental, debe pedir a Dios que Dios le dé el encuentro con la persona que el Señor en sus benditos, maravillosos y generosos propósitos ha elegido para nosotros. No cometa el error que cometió un joven. Una vez me dijo un compañero en la obra del Señor, un misionero, me dice, ¿sabe que fulano de tal vino a decirme que a pedirme consejo? Quiere saber cómo se puede casar, cómo tener una esposa. Y yo le dije, debemos empezar a orar ya para que el Señor decida quién va a ser su esposa, su compañera, su novia. ¿Podemos orar? ¿Cuándo? Ahora podemos empezar a orar. Y nos arrodillamos los dos. Me comentaba sonriendo el misionero. Dice, yo oré primero pidiendo al Señor que le guíe y que le proporcione una buena compañera, una buena ayuda que sea idónea, fiel para ayudarle en la vida espiritual. Le tocó orar al joven y el joven dijo, Señor, te ruego que me des una compañera que sea la Rogelia. ¿Cómo? Oró ya, él ya la tenía señalada. ¿Para qué buscar la dirección de Dios si él ya la tenía elegida, a Rogelia? No se te ocurra hacer semejante disparate. Claro, uno lo mira como una cosa graciosa todo esto,
Pero qué fracaso puede haber para toda una vida cuando nos hemos adelantado a Dios, cuando hemos hecho primero nosotros lo que primero debería hacer el Señor. En segundo lugar, la oración de este mayordomo, Eliezer, presentó su petición por amor a Abraham. Dijo en su oración: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Fíjese, Eliezer presentó su petición a Dios por amor a Abraham. Nosotros, los creyentes, podemos suplicar la ayuda de Dios en un nombre mayor que el de Abraham. ¿Qué dice en Juan 14:13? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Sí, oremos al Padre en el nombre del Señor, del que fue nuestro sustituto en el madero, del Salvador que dio su vida para salvar nuestras almas de la eterna perdición. En el nombre de Él, pidamos al Padre, y al Padre le agrada escuchar el nombre de su Hijo Jesucristo. Y en tercer lugar, si permanecemos como el hombre, Eliezer, el mayordomo, ¿qué le dijo a Dios? He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Si permanecemos junto al pozo de agua, o sea, junto a la palabra de Dios, podemos orar con resultados positivos. Dijo el Señor en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras, la fuente de agua, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta esta oración, pedir a Dios un buen encuentro, pedir a Dios la compañera en nombre de Cristo y permanecer junto a la palabra, no esquivar la palabra. Si la palabra dice no juntéis en yugo desigual, que no haya desesperación, que no haya apuros de nuestra parte. El Señor tiene su tiempo y a su tiempo nos dará lo que será para nuestra vida un bien del cual no nos vamos a arrepentir, porque lo que Dios da no trae tristeza añadida, sino alegría, gozo y paz. Vamos a continuar con este hermoso tema.